nos encontramos en esta nuestra reunión. Vamos a dar un tiempito para que se puedan conectar más compañeros, y pidiendo otra vez disculpas por el inconveniente del domingo pasado. La verdad que, no voy a hacer la excepción. Les comento de que yo creo que la otra semana pues tengo que terminar de abarcar todo el contenido que tenemos, porque el 7, el 8, el 9 de mayo creo que me toca el parcial con ustedes. O sea, sería de hoy en 15. Entonces, pues ya solo tendremos de clase hoy y el próximo domingo, y ya dentro de 15, pues ya tienen ustedes su parcial, segundo parcial, y pues ya iniciaríamos luego ya lo que va a entrar para nuestro examen final. Entonces, ustedes como ven, pues nuestro semestre va muy rápido, y pues espero que lo estemos aprovechando de la mejor manera. Voy a terminar hoy con unas cositas de la fase conciliatoria que no vimos el domingo pasado. Vamos a ver el desarrollo del juicio oral de la fijación de los alimentos, y pues vamos a ver ya la modificación que se da cuando ya está una pensión alimenticia fijada, ¿verdad? Cuando ya sucede la modificación por diferentes circunstancias. Entonces les voy a compartir las diapositivas que tengo pendiente de que terminemos, y luego dejo de compartir eso, vemos la siguiente diapositiva, y luego ya vamos a ver el memorial, que vamos a utilizar uno solo para ver las diferentes clases de modificación de pensión alimenticia, porque si lo hacemos de uno en uno, pues nos va a llevar mucho tiempo y no nos va a alcanzar estos 45 minutos, y sí necesito terminarlo hoy para que ya el próximo domingo pues yo termine el contenido que tenemos, para que ustedes no tengan inconveniente para su parcial. Entonces les voy a compartir rapidito la diapositiva que me hace falta, que no vimos por acá. No sé por qué siempre mi primera diapositiva siempre se traba. Ay. Vamos a ver. Vamos a ver, mejor les voy a cambiar la manera de entrar, porque no quiere correr mi diapositiva. Vamos a ver. Sí, aquí está. Bueno, entonces habíamos hablado de la fase conciliatoria, de la fase de la contestación de la demanda, cuando ya presentamos el memorial, y ahí vamos a iniciar ya el desarrollo del juicio oral. Ay, otra vez, ahí está. Bueno, entonces era la fase conciliatoria, la que hablábamos la semana pasada, que es la fase que, pues, por disposición de la ley, en este caso por la Ley de Tribunales de Familia, de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Tribunales de Familia, esta fase conciliatoria no puede ser, no la pueden evitar, tiene que ser obligada, es obligada a que se pueda realizar entre las partes, para evitar pues que entren a un juicio oral que sea un poco tedioso, y que esa obligación que se debe de empezar a cumplir, ¿verdad?, para dejar de violentar los derechos de alimentos de la persona que los necesita, se deban de realizar. Entonces, pues alguna de las características de esa fase conciliatoria es que el diligenciamiento de la misma se va a dar
siempre en la primera audiencia. Por eso es importante cuando los jueces en las primeras resoluciones les hacen ver a las partes de que la incomparecencia de cualquiera de las partes se va a convertir en una rebeldía. O sea que las partes deben asistir porque esta fase conciliatoria pues ya no se da. Se puede dar antes de dictar sentencia, pero al inicio sería lo idóneo por el hecho de que pues evitaría un juicio largo y pues sería más fácil acudir al principio de celeridad procesal y al principio de economía procesal también, que nosotros ya conocemos. En esta fase conciliatoria, pues el juez va a venir a las partes por medio de unas fórmulas ecuánimes a que se llegue a un acuerdo, ¿verdad? Las partes no están obligadas tampoco a aceptar esas fórmulas que los jueces normalmente les hacen de su conocimiento si consideran que les afecta a sus derechos. Normalmente, pues en esas fórmulas ecuánimes que los jueces les hacen a las partes, pues primero lo que hacen es como que llamarlos a la reflexión, ¿verdad? A ambas partes, tanto al que debe de dar los alimentos como al que la persona que está solicitando los alimentos. En el caso de ser alimentos de menores, pues hacerles ver, ¿verdad? Como hablábamos la semana pasada, que el derecho de alimentos corresponde a ambos padres. No puede, o los jueces les hacen ver que no solamente corresponde al varón o solo corresponde a la dama, sino es un 50% de cada una, y que por lo tanto pues les llaman a la conciencia para que puedan llegar a un acuerdo justo para la persona que va a recibir los alimentos. Normalmente los jueces pues les preguntan a los clientes, en este caso al demandado, ¿verdad? Si es del lado del demandado que ustedes van a estar, si lleva alguna propuesta que hacerle a la parte actora. Entonces, como parte de el asesoramiento de ustedes como abogados va a ser, en el caso de ir con la parte demandada a defender sus derechos, pues explicarles antes de que sea ese día y hora señalada para el juicio oral, qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Decirles, bueno, pues aquí nosotros, como platicábamos la vez pasada, no podemos ir contra el derecho que ya establecido por ley, sino que tenemos que atacar la pretensión, es decir, el monto que se está solicitando para fijar una pensión. Entonces, pues lo recomendable es que ustedes les digan a sus clientes, mire, explíqueme, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted puede proporcionar? Porque aquí en este juicio, pues usted no va a salir librado de darlo, por decirlo así, ¿verdad? Tiene que proporcionar alimentos. Y ustedes, pues también deben hacer entrar a la reflexión a la parte demandada en cuanto al monto que está proponiendo, porque no pueden ustedes llegar con su cliente, a ustedes no les van a decir nada, pero el que le van a jalar las orejas en este caso va a ser su cliente, a querer ofrecer una pensión alimenticia de 100 quetzales, porque los jueces no lo van a aceptar, ¿verdad? Entonces tiene que ser un monto considerable para poder proporcionar esos alimentos. Y pues tal vez obligarse a otras cosas, pero eso pues se va viendo al momento de platicar con cada uno de los clientes y de cada uno de los casos. La otra parte pues también debe de tomar en cuenta esto de que los alimentos pues son 50% y 50%. En la fase conciliatoria, ese arreglo que se hace debe ser apegado a derecho. No puede el juez aprobar una fase conciliatoria o una conciliación entre las partes si va a violentar derechos de cualquiera de las partes. Y pues el momento procesal oportuno para realizar esta fase conciliatoria pues es al inicio o antes de que inicie el juicio oral de fijación alimenticia. Entonces, en esta fase conciliatoria, ustedes como abogados no pueden intervenir. Normalmente se realiza entre el juez y las partes. Ustedes están presentes por si las partes desean hacerle alguna consulta o no entiendan algo para que ustedes les expliquen qué es lo que más le convenga o asesorarlo en ese momento. Pero ustedes dirigirse al juez o dirigirse a la otra parte, pues en la fase conciliatoria no lo podemos hacer. Yo les comentaba a los jóvenes del día sábado que en los juzgados que están en el edificio Sextino, aquí en la ciudad capital, la juez del juzgado séptimo de familia, en ese momento ellos conocían la fijación de pensión alimenticia, pues la jueza era una jueza muy recta, muy justa. Lo que hacía ella cuando estaba en su judicatura, porque ella pues ya se jubiló y hay otra persona ocupando su puesto, era de que cuando se daba la fase conciliatoria uno estaba fuera, tanto abogado de la parte actora como de la parte demandante, esperando a que llegara la hora que nos llamaran para poder entrar al juicio. Y lo que hacía la juez era
tener a los abogados afuera. Ella misma salía y decía, mire, señores abogados, yo voy a realizar la fase conciliatoria, van a entrar las partes nada más, ustedes esperan aquí afuera. Y ella ingresaba a la sala solo con la parte demandada y la parte actora. Y a veces esperábamos hasta 45 minutos y esa fase conciliatoria no terminaba. Y lo que hacía era que al momento de salir, ella los había convencido a los dos y todos salían contentos. Y nosotros como abogados pues nos quedábamos así como que algo burladones, ¿verdad? Porque no íbamos a hacer nada, solo afirmar que se había llevado la fase conciliatoria. Pero ella era del criterio muchas veces que nosotros los abogados somos los que complicamos los juicios, ¿verdad? Y tal vez por eso ella pues prefería dejar a los abogados fuera de esta fase conciliatoria. Si definitivamente después de estar con ellos un determinado tiempo no se lograba llegar a ninguna conciliación, pues entonces ya mandaba a llamar a los abogados para que iniciara en donde nosotros pues ya somos los encargados de continuar diligenciando junto con el juez el juicio, en este caso el juicio oral de fijación de pensión alimenticia. Pero pues en este caso era solo ella la de ese criterio, ¿verdad? En los otros juzgados pues sí ingresa uno con nuestros clientes y uno les asesora en ese momento, pero no nos podemos dirigir a las partes en ningún momento. Bueno, entonces eso es en cuanto a la fase conciliatoria. Si en caso no se diera, vamos a dejar más adelante vamos a ver en nuestra próxima clase, vamos a ver qué pasa al momento de llegar a una conciliación, pero ahorita lo que tenemos que desarrollar es el juicio oral de la fijación. Bueno, vamos a dar en este caso que no se llegó a un acuerdo, entonces va a iniciar de por sí el juicio oral. Cuando no se ha dado la conciliación, entonces el juez pues declara abierto el juicio, ¿verdad? Preguntándole a la parte actora si va a ampliar o va a modificar su demanda. Normalmente, pues todos nos apegamos a que no se va a modificar, ¿verdad? Sino que se va a ratificar. ¿Por qué? Porque si ustedes van a modificar una demanda de fijación de pensión alimenticia en cuanto a pretensiones, en cuanto a pruebas, recuerdan que entonces el juicio se detiene y el juez debe señalar nuevo día y hora para continuar a juicio. ¿Para qué? Para que la otra parte se pueda preparar también con medios de prueba. Entonces, pues normalmente al momento ustedes de hacer su memorial deben de estar bien seguros de todo lo que van a hacer, de todos sus medios de prueba, porque ustedes pueden ampliar su demanda en ese momento, pero va a ser detenida y pues va a requerir más tiempo de poderlo hacer. Bueno, pues vamos a ratificar la demanda, ¿verdad? Y ya a la otra parte, le toca a la otra parte, le dan la palabra a otra parte para que pueda contestar su demanda. Normalmente pues ya se contesta en sentido negativo, se plantean las excepciones previas, perentorias o las que consideran oportunas y pues también vuelven a preguntar a la parte actora si va a contestar, si en el momento de haber excepciones, si se va a contestar las excepciones en ese momento, o pues también se acogen al plazo de las 24 horas que tenemos para poder prepararnos y defender esas excepciones, pero eso va a depender de cada caso y en su momento ustedes, el caso que ustedes tengan, pues así lo consideran, ¿verdad? Quienes dicen que no, que renuncian a ese plazo o que van a contestar en ese momento las excepciones, ¿verdad? O hay excepciones pues que solo el juez va a resolver, entonces no se entra a conocer. Bueno, ya está contestada la demanda, presentadas las excepciones, vamos a empezar a diligenciar, ya se da agotada esa fase, empieza la fase del diligenciamiento de los medios de prueba. ¿Se recuerdan ustedes que en su memorial ustedes solo los propusieron? ¿Se recuerdan que la prueba lleva sus fases para llegar a ser valorada? Entonces ustedes ya la propusieron, ya fue aceptada, ¿verdad? Ahora va a ser diligenciada. Normalmente siempre empieza a diligenciar los medios de prueba la parte actora, ¿verdad? Por eso es importante de que puedan ustedes individualizar lo mejor que puedan sus medios de prueba en sus memoriales, porque pues a pesar de que el juicio es oral y oralmente nosotros como abogados vamos a diligenciar los medios de prueba, pues ustedes se pueden auxiliar de su copia de su memorial y si ahí está mal individualizado, ustedes al momento de ayudarse con eso, ¿verdad? O de auxiliarse con su memorial, lo van a individualizar mal en el momento de diligenciar la prueba. Entonces, ese es el secreto de por qué debemos de individualizar correctamente los documentos, ¿verdad? Especificando si son certificaciones de nacimiento, los números, quién extendió, en dónde extendió, en qué fecha se extendió, todo lo que vimos pues la semana pasada.
Entonces, pues empieza a diligenciar la parte actora. Al momento de que ustedes presenten declaración de parte y declaración de testigos, deben de solicitar que el juez señale día y hora para celebrar o para diligenciar esos dos medios de prueba. ¿Por qué? Porque los juzgados no pueden en ese momento diligenciarlo todo junto por el factor tiempo, porque después normalmente ellos fijan una hora para realizar juicios orales, porque a veces no da mucho tiempo, a veces son 45 minutos solamente de fase conciliatoria, entonces no da tiempo, por lo que el juez señala nuevamente fecha y hora para recibir esos medios de prueba, para diligenciarlos. Si ustedes consideran oportuno, pues lo van a solicitar, y si no, pues pueden también renunciar a los medios de prueba en esa misma fase. Luego que la parte actora ya diligenció sus medios de prueba, pues ya es turno de la parte demandada, ¿verdad? Para que empiece a diligenciar sus medios de prueba. Y al momento de que las dos partes han diligenciado sus medios de prueba, el juez da por finalizado en ese momento el juicio oral. ¿Por qué? Porque si hay declaración de partes y declaración de testigos, hay que llegar nuevamente a ese día y hora señalados por el juez para volver a comparecer y volver a diligenciar esos medios de prueba. Se diligencian estos medios de prueba, entonces el juez da por finalizado el proceso y el juez tiene 15 días de conformidad con la ley del organismo judicial para dictar una sentencia, ¿verdad? Entonces ya la sentencia pues es notificada a nosotros, la cual al momento de estar firme, ¿verdad? Al momento de haber transcurrido el plazo que establece la ley para interponer el recurso procesal oportuno que ustedes consideren al momento de no estar conformes con su sentencia, si no hay ningún recurso que interponer por ninguna de las partes, esa sentencia va a quedar firme, ¿verdad? Ya se va a volver cosa juzgada y por lo tanto para las partes ya se va a volver, en caso de la parte actora, un título ejecutado, un título ejecutivo que le va a servir al momento de incumplimiento de esa obligación, ¿verdad? Entonces, pero ese título nos va a servir también para nuestras próximas clases, donde ya vamos a ver las ejecuciones a través de estas clases de sentencia. Y como les digo, esta fase conciliatoria se puede llevar a cabo, se puede llegar a ella, inclusive hasta antes de que el juez dicte la sentencia. Muchas veces todavía al último, depende del juez, todavía hacen referencia a que si no se puede conciliar, a que si no se puede llegar a un acuerdo entre las partes. Entonces, pero va dependiendo del criterio de cada juez. Entonces, pues con esto ya terminamos nuestro juicio oral de fijación de pensión alimenticia, que no entré a discutir muchas cosas porque es el juicio oral que ustedes ya conocen. Solo pues las diferencias que hay ya entre cada rama del derecho que va a haber lo que corresponde al juicio oral. Entonces ahora vamos a pasar a nuestro siguiente tema, que es, ya habiendo una pensión alimenticia fijada, pues recuerden que esta puede ser modificada, no puede quedar como que a perpetuidad ese monto de dinero, pues pueden pasar diferentes circunstancias, tanto a la persona que debe de proporcionar los alimentos como a la persona que recibe esos alimentos. ¿Y en qué consiste esa modificación? Esta modificación la podemos hacer por reducción del monto que está establecido, por un aumento en ese monto o porque definitivamente esa obligación ya extinguió, ¿verdad? Entonces vamos a ver las diferentes causas por las que se dan estas modificaciones y que es nuestro tema para hoy. Cuando hay una rebaja de la pensión alimenticia, cuando por mandato legal, ¿verdad?, la persona que está obligada a dar los alimentos sufre una disminución de su riqueza. Entonces hay rebaja cuando el obligado disminuye su riqueza y no está ya en ese momento en la capacidad de continuar pagando dicha pensión, que es el que vamos a ver en el memorial que vamos a ver más adelante. Aquí solo les voy a explicar un poquito y luego vamos a continuar. ¿Cuándo se va a dar un aumento de una pensión alimenticia? Y aquí es cuando el obligado pasa a aumentar su riqueza. Entonces se rebaja cuando le disminuye su riqueza, se aumenta cuando le aumenta su riqueza, ¿verdad? Entonces, porque si aumenta su riqueza va a tener mayor capacidad de pago y por lo tanto va a poder cubrir esa obligación o que tiene de recibir más la persona que requiere un alimento, ¿verdad? Entonces, también se da por la extinción
Puede ser, aquí hay muchas causas, cuando fallece la persona que está obligada a dar los alimentos, cuando fallece la persona que recibe los alimentos, en el caso de ser menores de edad, cuando han cumplido la mayoría de edad y no han sido declarados en estado de interdicción, entonces se debe de realizar una modificación de la pensión alimenticia por extinción. Normalmente la mayoría, pues no sé si desconocen cómo es el procedimiento, pues lo que hacen es cumplen la mayoría de edad del menor de edad y dejan de pagar, y eso no debe de quedar así. Eso se debe de llevar a un juicio correspondiente para que un juez determine que la persona que está recibiendo los alimentos ya está dentro de las causales de extinción de la obligación, y el juez lo debe declarar, y muchas personas no lo hacen. ¿Y qué pasa con eso? Cuando no es un juez el que determina que ya se extinguió la obligación, pues podemos seguir siendo ejecutados. La persona no fue a extinguir la obligación, el dinero sigue corriendo, los meses siguen corriendo y la obligación sigue corriendo, ¿verdad? Entonces sí hay manera de poderlo detener, pero ya dentro de un juicio la persona va a gastar igual, ¿verdad? Y en los honorarios a nosotros nos conviene porque tenemos más trabajo, pero lo idóneo es pues acudir a un juicio de extinción de la obligación de la pensión alimenticia, y pues la mayoría de personas pues no lo hace. Para modificar la pensión alimenticia, ya sea aumentándola, reduciéndola o extinguiéndola, es necesario probar. Aquí en el derecho de familia, todo lo que nosotros digamos, como en nuestros escritos, lo debemos de probar, ¿verdad? Tanto el que quiere o el que pretende una reducción, como el que pretende un aumento, como el que pretende extinguir. Entonces deben de basar sus escritos en pruebas fehacientes y convencer al juez de que modifique dicha pensión alimenticia. Bueno, entonces esto era la diapositiva que tenía yo pendiente con ustedes. Voy a dejar de compartir y les voy a compartir las siguientes que pues yo tenía pendientes, siempre del mismo tema. Permítanme un momentito. Bueno, igual, ¿verdad? Entonces, se da el... Vamos a ver. Creo que no me lo ha jalado todavía. Quiero ver cuál es esta. Vamos a ver. Bueno, entonces seguimos con el planteamiento de la contestación. Bueno, aquí es la contestación. Entonces, quedamos en que se aumenta la pensión alimenticia cuando el obligado a pasar a dicha pensión aumenta su riqueza, o sea, tiene mayor capacidad de pago y pues esa obligación la va a poder cubrir de la mejor manera, ¿verdad? Debemos de probarle al juez que va a pedir la obligación o dicha modificación lo puede hacer a través de los medios idóneos. Entonces, si gustan, mejor veamos el memorial mejor de una vez para que podamos avanzar mejor. Estamos. Yo tomé este memorial de pues el prontuario que la compañera nos hizo llegar. Si ustedes lo tienen a la mano, pues yo creo que les compartieron otros también por ahí, entre ayer o antier. Pero vamos a ver solamente el de reducción. Y en base a este, pues se trabajan los demás, ¿verdad? Ya tenemos la idea de cómo lo vamos a hacer. Pues ya sabemos nuevamente, ¿verdad? Vamos a individualizar al juez, lo vamos a identificar. Aquí, como es reducción, es el obligado el que debe comparecer a solicitarlo ante el juez correspondiente, ¿verdad? Lo identificamos con nuestros 5 datos, ¿verdad? Que aprendimos: edad, estado civil, nacionalidad, profesión, oficio, el domicilio. Creo que los voy a aburrir de repetir, pero yo creo que así es la mejor manera de que se nos pueda quedar. En este pues está la residencia, yo lo dejo a su consideración, porque
porque la ley no nos obliga a poner la residencia de la parte que está compareciendo. Se señala el lugar para recibir notificaciones, ya sabemos que puede ser un lugar físico, puede ser a través de un casillero electrónico, la dirección y procuración, ¿verdad?, del abogado que les acompaña, porque esta clase de procesos tiene que ser, pues, auxiliado de un abogado. Y, pues, comparece a promover demanda de reducción de pensión alimenticia en la vía del juicio oral. Aquí todos los juicios que tengan que ver con derecho de alimentos, todo, recordemos, lo vamos a diligenciar a través del juicio oral. Platicábamos la otra vez que el juicio oral es el juicio rey dentro del derecho de familia. Entonces, recordemos, el juicio oral, se va a ventilar también la modificación de la pensión alimenticia. Y, pues, en contra de la señora Violeta, ¿verdad?, que en este momento me imagino que es la mamá de los menores. Exacto, de los menores que están recibiendo en ese momento el derecho de alimentos, ¿verdad? Es el lugar que se vamos a señalar para recibir, para que ella pueda ser notificada. Y vamos a los hechos, que es lo que nos interesa para que podamos entender un poco más lo de la modificación. Bueno, aquí lo separaron por numerales, pues así lo vamos a continuar. Primero, dice, ¿qué establecen los hechos? Lo primero. Entonces, dice, tal como lo justifico, dice, con la certificación autenticada del acta que contiene convenio suscrito dentro del juicio voluntario. Aquí hay un error, ¿no? El juicio voluntario de fijación de pensión alimenticia no existe. Entonces, juicio oral de fijación de pensión alimenticia. Entonces, ya ven, o sea, podemos auxiliarnos de una minuta para poder hacer nuestros escritos, ¿verdad? O de un machote, como nosotros le llamamos. Pero ustedes deben de ser conscientes que solamente es una guía, una ayuda. Porque si ustedes mandan este escrito, por decirlo así, con ese juicio voluntario, les van a decir que no, porque no hay ningún juicio voluntario. Sí hay juicio voluntario, pero son otras cosas las que se ventilan en un juicio voluntario, que es jurisdicción voluntaria judicial, pero eso es otra cosa. Pero siempre deben de tener presente y leer bien lo que ustedes están preparando. Bueno, entonces, certificación autenticada del acta que contiene convenio. Entonces, ese convenio está suscrito o se dio entre la fase conciliatoria, yo lo entiendo así, ¿verdad? Entonces, hay un poquito de la manera de poderle hacer saber las cosas al juez, hay que ser un poquito claros, porque a veces ellos también dan sin lugar porque no entienden lo que uno como abogado les quiere hacer entender, ¿verdad? Bueno, entonces, juicio oral de fijación de pensión alimenticia, inventariado en este juzgado al número 24.000-2004, bueno, a cargo del oficial tercero. En este caso, para mí, yo justificaría lo que estoy solicitando a través de una certificación no autenticada. Para mí sería, mi criterio sería una certificación original. El acta que contiene el convenio, ¿verdad?, suscrito dentro del juicio oral de fijación de pensión alimenticia. Este inventariado, los juzgados no hacen nada inventariado, solo colocan un número. Entonces, también lo tenemos que quitar, ¿verdad? Les vamos a hacer el cambio de una vez para que no les cueste. Miren, hasta el archivo completo les voy a dar. Entonces, dentro del juicio oral de fijación alimenticia, número 1050-2021, 100, a cargo del oficial tercera. Ahí estamos. Normalmente los juicios siempre tienen un número con el cual los juzgados los identifican. Entonces, es lo que ustedes deben de hacer. Además, oficial tercero, pero ¿qué juzgado? Entonces, tenemos que también identificar al juzgado. Extendido por el secretario del juzgado, pongámosle primero de instancia de familia del departamento de Guatemala, para que se haga más fácil. Entonces, así es como ustedes deben de individualizar todos sus medios de prueba, ¿verdad? Tienen que leer bien esos documentos que ustedes van a proporcionar. Bueno, y su respectiva resolución probatoria con la madre, bueno, yo considero que esto también está de más, porque va dependiendo del caso con que ustedes acrediten. Aquí lo vamos a acreditar con esa certificación que se dio en la fase conciliatoria de este juicio. Entonces, con la madre y representante legal de mis menores hijos, y están los nombres, convenimos en que yo me obligaría a proporcionarles, se dieron cuenta, yo
hace que ustedes como notarios redacten en tercera persona, porque ustedes, los abogados, perdón, no redactan yo, ¿verdad? Redactamos para nosotros, pero aquí nosotros redactamos en tercera persona. Convenimos en que yo me obligaría a proporcionar a los mismos la suma de 1,200 quetzales. Esta es la obligación que el señor ya tiene fijada dentro de ese juicio oral de fijación de pensión alimenticia que ya pues, se llevó a cabo. Y dice en concepto de pensión alimenticia mensual y anticipada a razón de 600 quetzales para cada menor alimentista. La calidad de hijos del presentado y del menor de edad se prueba con las certificaciones de la partida de nacimiento correspondientes adjuntas a esta demanda. Perfecto. Entonces ya sabemos que también, pues como medio de prueba, el señor está juntando certificaciones de nacimiento de los menores. Segundo, seguimos con los puntos, ¿verdad? Aquí pues ya es criterio de cada abogado cómo hace sus hechos, ¿verdad? Segundo, el caso dice, señor juez, que tal y como le consta a la representante legal nombrada de mis menores hijos, la cantidad de dinero a que voluntariamente me obligué a proporcionar a los mismos en concepto de tal pensión alimenticia fue convenida en dicho juicio voluntario, pero aquí no es juicio voluntario, es juicio oral. Debido a que yo tenía planificado partir hacia los Estados Unidos de Norteamérica el 28 de febrero del año en curso, luego en donde mis expectativas económicas eran mayores que las que tenía en el país. Sin embargo, debido a que mi situación económica actual, entonces aquí empieza el señor a dar las razones por las que quiere hacer esa modificación. Es precaria, ese dicho viaje al exterior no pudo ser posible, razón por la cual me vi obligado a permanecer en el país y a contratar en el mismo, lo que me dio como resultado que el 2 de marzo del año en curso fuera contratado para laborar como enderezador y pintor. Entonces aquí está la causa de qué es lo que está haciendo el señor ahora. Por el señor Ovidio Rolando Gómez Godínez en el taller de su propiedad, según puede apreciarse con la fotocopia legalizada del contrato individual de trabajo. Este es otro medio de prueba. El contrato individual de trabajo se le está presentando al honorable juzgador para establecer que en aquel momento el señor pues se había obligado a dar una cantidad de 1,200 quetzales, pero en este momento a través de ese contrato de trabajo va a demostrarle juez que la capacidad económica del señor que está obligado a los alimentos ya no es la misma que tenía cuando él se comprometió. Entonces, pues ya llevamos otro medio de prueba. Suscrita en dicha fecha con el empleador nombrado, documento que oportunamente será reconocido y en donde puede apreciarse que deben un salario mensual de 1,300 quetzales exactos. Aquí, pues, por ser ejemplo, lo vamos a dejar así, pero pues también debemos de ser objetivos en nuestros medios de prueba, ¿verdad? Porque no vamos a presentar un contrato individual de trabajo. Ustedes como abogados al momento de recibir un contrato individual de trabajo deben de revisarlo, no solo de ponerlo, porque si a mí como juez me presentan un contrato individual de trabajo diciéndome que el señor gana esa cantidad, no lo recibo ni como medio de prueba. Nosotros tenemos que tener conocimiento como abogados de todas las ramas del derecho, y en este caso es el derecho laboral. Nosotros sabemos que un contrato individual de trabajo celebrado entre dos personas no puede ser pactado violentando los derechos laborales. En este caso, pues el señor no gana el salario mínimo. Entonces aquí se está violentando el derecho laboral y hay otro problema. Entonces, pues aquí lo ideal o lo idóneo sería de colocar que gana el salario mínimo, ¿verdad? Ustedes deben de saber año con año las comisiones paritarias cómo fijan esos salarios mínimos para los trabajadores. Entonces, lo vamos a dejar así por ser el ejemplo que estamos utilizando, pero también, o sea, aquí ustedes son los que deben del momento de que sus clientes les presenten todos los medios de prueba con los que ustedes van a litigar, pues revisarlos, ¿verdad? No es solo de que me los trajo y metámonos y veamos, ¿no? Aquí hay un problema grande si esto se presentara o que fuera de verdad. Bueno, entonces, continuemos. Dice, hasta el vencimiento del plazo, dicho contrato de trabajo fijado para el 31 de diciembre del año en curso, situación que demuestra evidentemente la disminución de mi fortuna. Aquí está la palabra mágica que tenemos que usar. Disminución de la fortuna de la persona que está obligada para cubrir con la obligación alimentaria contraída a favor de mis menores hijos y cuyo supuesto es el contemplado en el artículo 280 del Código Civil. El fundamento legal para modificar los alimentos es el artículo 280 del Código Civil.
O wow, si ustedes tienen donde apuntar ahorita, apúntenlo. Si tienen su código a la mano, subrayanlo de una vez, vayan y subrayen, porque ese es el fundamento legal para que una pensión alimenticia pueda ser modificada. Tercero. Dice, en virtud del expuesto, siendo que el único salario e ingreso que actualmente devengo es por concepto de la relación de trabajo ya mencionada y que dicho salario me es insuficiente para cubrir la pensión alimenticia a la que me obligué a favor de mis menores hijos, ya que es un hecho notorio. No les voy a explicar qué es un hecho notorio porque eso ustedes ya lo saben. Tengo que cubrir también otras necesidades personales propias. Dice, comparezco con la pretensión de que una vez agotados los trámites de rigor, se dicte la sentencia que en derecho corresponde a la que se declara con lugar la presente demanda y en consecuencia se declare la reducción. Es lo que nosotros estamos buscando a través de este juicio. De la pensión alimenticia recibiendo la 1.200 quetzales exactos, reduciéndola, perdón, a 1.200 quetzales exactos que actualmente estoy obligado a proporcionar mensual y anticipadamente a mis menores hijos, a la cantidad de 500 quetzales exactos, lo que estimo poder cubrir de acuerdo a mis actuales circunstancias personales y pecuniarias en forma mensual y anticipada a razón de 250 sería, ¿verdad? Porque es la mitad de 500 quetzales para cada alimentista. Ahora vamos con la número 4. Entonces ya le dijimos al juez qué es lo que estamos obligados y cuánto es lo que pretendemos que se nos haga nuestra reducción. Cuarta, por la naturaleza de la presente pretensión que ejercito en virtud del documento que prueba mis ingresos económicos mensuales, solicito al señor juez que en la calidad de providencia de urgencia, aquí podemos colocar medidas precautorias o providencias de urgencia de conformidad con el artículo 530 del Código Procesal Civil y Mercantil, para declarar la reducción provisional. ¿Se recuerdan que cuando vimos la fijación de la pensión alimenticia, pues también vimos que había una fijación de pensión provisional? Pues aquí nosotros vamos a solicitar que haya una reducción provisional. ¿Por qué? Regresando otra vez a lo mismo, por la carga de trabajo de los juzgados. Puede ser que nuestro memorial de reducción ingrese ahorita en abril, y nuestra audiencia sea en octubre. Entonces el pobre señor va a tener que estar pagando toda esa cantidad que ahorita ya no puede pagar todos estos meses. Y se recuerdan que al momento de no pagarlo está incumpliendo en una falta que puede ser ejecutado a través de un juicio de ejecución, y el no cumplir, pagarlo en esa ejecución, ya se comete un delito y es cosa más seria, ¿verdad? Y todo eso pues lo vamos a desarrollar en nuestras clases. Entonces podemos o debemos de solicitar una reducción provisional de esa pensión, que es, dice, de 1.500 quetzales que actualmente estoy obligado a proporcionar a la cantidad de 500 quetzales no exactos. Entonces, él está pidiendo que provisionalmente, en lo que se dilucida todo el proceso, le reduzcan esa pensión de 1.500 a 500, de 1.200 a 1.500, ¿verdad? Entonces, pues es idóneo también que sepamos solicitarlas. Porque si ustedes, recordemos, los jueces de familia no son como los jueces laborales, ellos no pueden resolver ultra petit. Fundamento de derecho, pues ya sabemos, ¿verdad? 280, Código Procesal. Y pues también está fundamentado en la Constitución, Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Cómo chivo se los puedo decir? Cuando ustedes vayan a fundamentar en sus escritos, inicien con, recuérdense de esa pirámide de Kensel que nosotros aprendimos, que va primero leyes constitucionales, leyes ordinarias, leyes reglamentarias y leyes individualizadas. Y así fundamenten, ¿verdad? Porque aquí lo tenemos primero civil y luego constitución. Entonces, por orden jerárquico, primero va la constitución y luego van las demás leyes. Les hago el recordatorio para que ustedes pues no les cueste o se recuerden. Medios de prueba. Bueno, regresamos a los medios de prueba. Para probar extremos expuestos, me permite ofrecer los medios de prueba siguientes. La declaración de parte. Perfecto. Si van a proponer declaración de parte, pues de una vez por aquí estoy viendo que ya propusieron. Pues la señora es la que tiene que comparecer. Considero que esta declaración de parte tal vez no sería un medio de prueba idóneo para esta clase de juicios. ¿Por qué? Porque la parte actora va a desconocer si el que está solicitando la reducción puede o no puede pagar. Entonces, ¿qué le vamos a preguntar? Nuestras posiciones deben de versar sobre los hechos que se quieren probar. Y la señora, pues, yo considero que no va a tener ni idea, y si la tiene, no lo va a ir a decir. Entonces, pues considero que tal vez la declaración de parte no aplicaría para este caso. Declaración de testigos. Bueno, en este caso yo estaba leyendo de que pues el señor propuso al que es su patrón,
pues excelente si el patrón le sirve de testigo en cuanto le sirva para ir a probar su nuevo ingreso. Este medio de prueba sí es idóneo. Como ya lo propuso, ¿verdad? Se recuerdan cuando proponemos declaración de testigos, en el mismo memorial debemos de insertar ese interrogatorio que se le va a dirigir al testigo. Entonces, aquí sí lo tiene, ¿verdad? Aquí es solo de que nosotros pensemos qué es lo que podemos preguntarle a nuestro testigo que vaya a ayudar a probar la hipótesis que nosotros le estamos planteando al juez, ¿verdad? Entonces, en este caso, considero que lo que se va a pretender que el jefe o que el patrono vaya a declarar en cuanto a el ingreso mensual que obtiene la persona en este momento. Dictamen de expertos, bueno, pues nosotros podemos utilizar todos los medios de prueba que querramos, pero considero que dictamen de expertos tampoco aplicaría en este caso. Reconocimiento judicial, acuérdense que el reconocimiento judicial recae sobre personas, cosas, objetos, y aquí no vamos a reconocer ni personas, ni bienes, ni objetos. Entonces, estos dos, pues, estarían de más, pero igual ustedes son libres de utilizar todos los medios de prueba que establece la ley. Documentos, pues ya sabemos, ¿verdad? Certificación, bueno, aquí volvemos a lo mismo del acta, pues lo podemos traer a colación de arriba, ¿verdad? Individualizar correctamente esa sentencia o ese convenio de la mejor manera, ¿verdad? Fecha de cuando fue expedido, en qué juicio y quién lo extendió. Certificación de la partida de nacimiento, ya sabemos cómo los debemos de individualizar. Partida, folio, libro, si es el caso de que el certificado es antes de que estuviera RENAM. ¿Qué funcionario público lo emitió y la fecha de su vigencia? Si fuera de las certificaciones un poquito más recientes, recordemos que ya no tienen partida, folio, libro, sino que tienen QI, tienen código y un número de verificación. Y lo mismo, ¿verdad? El funcionario que lo expidió y la fecha en que fue expedida y siempre dentro de los 6 meses. Fotocopia autenticada es el contrato individual de trabajo. Aquí estamos bien. Solo que aquí se recuerdan que debemos en las auténticas, pues nosotros los notarios no tenemos responsabilidad de lo que diga el contenido de lo que estamos legalizando, ¿verdad? Entonces, pero pues sí debemos hacer referencia a qué notario está legalizando pues dicho contrato para poder individualizar de la mejor manera nuestros documentos. Informe socioeconómico, pues normalmente lo colocamos como medio de prueba, pero ya platicábamos la otra vez que para los jueces un informe socioeconómico no es un medio de prueba, pues los trabajadores sociales están adscritos de conformidad con la ley de tribunales de familia a los juzgados, entonces los trabajadores sociales son auxiliares de los jueces, entonces ellos no lo van a hacer porque nosotros lo pidamos, sino lo va a hacer porque el juez se lo solicita, pero igual pues lo podemos dejar. Medios científicos de prueba, considero que también no iría dentro de nuestro juicio que estamos ventilando en este momento. Presumpciones legales y humanas, está así, quedamos en que todos los juicios, en todos los procesos no deben de faltar esas presunciones legales y humanas. Peticiones, pues que se tenga por presentado el memorial, documentos adjuntos, ¿verdad? Que se emita para el trámite la demanda de reducción, volver a hacer referencia a que queremos la providencia cautelar o providencia de urgencia de la reducción de la pensión provisional, ¿verdad? De la cantidad que estamos dando ahorita o a la que estamos obligados, a la que queremos que se nos obligue, que se señale día y hora para el juicio oral y que, pues por último, nuestra petición de sentencia es que se declare con lugar la demanda, ¿verdad? Y que pues pueda ser reducida dicha pensión del monto que estamos proporcionando al monto que queremos, ¿verdad? Las copias de ley, lugar y fecha, y por aquí voy a regresar un poquito en los últimos minutos para poderles hacer algo, explicar algo. Aquí, pues la compañera que nos consiguió nuestro memorial, miren, le agradezco infinitamente toda su ayuda públicamente, porque así es más fácil de que todos podamos trabajar, y pues entre el material que nos consiguieron, pues bien, pudieron ver de que pues ya llevaba puesto o cumplido nuestra obligación como abogados de pagar nuestro impuesto de timbre forense, de conformidad con la ley de timbre notariales y timbre forense, ¿verdad? Y pues si ustedes no los conocían, aquí están, estos son los timbres forenses que utilizamos para las demandas, que es un impuesto que nosotros como abogados y notarios, normalmente ahorita hasta que actuamos como abogados, debemos de cumplirlo en todos nuestros escritos. Aquí, pues, nuestro timbre forense no está debidamente inutilizado, ¿verdad? Y recordemos, me voy a salir un poquito de procesal de familia para notariado, que es mi otra rama que me apasiona. Para inutilizar los timbres, tanto notariales como forenses, se recuerdan que hay solo dos maneras. La ley establece que solo puede ser a través del sello que nosotros utilizamos
para el ejercicio de nuestra profesión o a través de una perforación. Muchos tienen aquello de que le colocan una lineecita o los tachan con una X, con un marcador, con un lapicero. Y pues los juzgados a veces los aceptan, pero legalmente no es la manera de utilizar nuestros timbres. Entonces recordemos, con el sello del profesional, de lo que usamos para ejercer nuestra profesión o a través de una perforación. ¿Por qué les hago referencia a esto? Porque los jueces no todos son del mismo criterio. Entonces es mejor, nosotros somos profesionales del derecho, somos estudiosos del derecho y debemos de primero nosotros respetar lo que establece la ley para que nuestros clientes no sean los perjudicados con lo que nosotros debemos hacer, ¿verdad? Entonces, sí les hago referencia a esta situación para que no se les olvide. Entonces, bueno, si en caso fuera el tema de que fuera un aumento, pues ya sabemos que la parte actora es la que va a comparecer y de probar, ¿verdad? Que pues la persona ya tiene riqueza suficiente para que pueda pagar más pensión. Si es caso de extinción, pues normalmente también es la parte que presta los alimentos la que comparece en las demandas. Pero aquí todo es probado al aumento o a la disminución o que ya se extinguió la obligación de prestar alimentos. Yo les voy a hacer llegar el memorial que trabajamos hoy porque considero que ya lo terminamos. Si ustedes tienen alguna duda, vuelvo a insistir, me pueden escribir y yo con mucho gusto les resuelvo sus dudas. Con esto terminamos ya lo de la modificación. En la próxima semana ya pasamos a otro tema. No se me vayan a desconectar, denme un momentito en lo que yo dejo de compartirles aquí, porque se me ha pasado hoy tomar la asistencia en cuanto a quienes me aparecen conectados y debo de avisarlo a la central. Entonces ahorita ya los vi. Entonces yo creo que no sé si tienen otro curso o ya no, y si no, pues descansen, nos vemos el próximo fin de semana, que espero que puedan estar conectados porque ya nuestra última clase antes de nuestro parcial y yo creo que ya van a empezar a enviar otra vez los trabajos para su zona. Entonces cuando a mí ya me hagan saber que ustedes ya lo tienen, yo les voy a dar indicaciones para que no tengamos el mismo problema de la vez pasada, que hubo unos altercados por ahí. Entonces pasen una excelente tarde y nos vemos el próximo domingo. Cuídense.